Todo empezó en octubre de 2023, migramos como familia de 4 con mi esposo, nuestras 2 hijas y yo obviamente, más nuestro perrito y nuestras 2 gatitas que son parte de la familia. Teníamos 2 opciones, en un comienzo Alemania o Canadá. Finalmente elegimos Canadá porque ya teníamos visa y estaríamos más cerca de nuestras familias. Pero lo de solicitar refugio fue una decisión de último momento, motivada por una situación de seguridad en nuestro país. Por ahora les cuento cómo empezamos. Fue el fin de semana del 16 de septiembre de 2023, cuando después de una larga conversación con mi esposo dijimos, nos vamos todos, incluidos nuestras mascotas, y solicitamos refugio. La fecha posible de viaje será dentro de un mes. Ahí comenzó una carrera contrarreloj y teníamos un mes para organizarlo todo. Hicimos un cálculo aproximado de cuánto podría costarnos el viaje y un plan que nos cubriera los gastos básicos los 2 primeros meses, al menos tener seguro hospedaje y alimentación. Y entonces empezamos la semana del 16 al 23 de septiembre, fue la semana de preparación básica. Investigué en internet cómo llevar mascotas, requisitos, costos, documentos, búsqueda de médicos veterinarios que nos ayudaran con el trámite. Cotizamos tiquetes con una agencia y también los coticé por mi cuenta. Me empapé de información sobre el refugio y la vida en Canadá. Nos hicimos chequeos médicos y chequeos odontológicos, programé para ese mes que quedaba. Y el tiempo invertido en esa semana después de mi trabajo, mi jornada de trabajo a las 5 de la tarde, fue de unas 4 a 5 horas diarias. Entonces, luego vino la segunda semana, del 23 al 30 de septiembre, ya me encargué de lo que era equipaje y las mascotas, que era un tema pues contundente. Ese fin de semana fue un punto de quiebre para nuestra familia. Con mis hijas nos sentamos a decidir qué llevaríamos en este viaje, sabiendo que cada uno tendría derecho a 33 kilos en maleta. Mis hijas se desprendieron de objetos que tenían un profundo valor sentimental. Les expliqué con el corazón en la mano que pedir refugio significa no poder regresar a nuestro país. Y fue un momento duro, pero también fue hermoso porque nos permitió donar cosas, regalar muchas de las cosas que teníamos de años. Y este fin de semana compramos 3 maletas grandes y una pequeña, más o menos $400 en total. Además de las maletitas transportadoras para nuestras gatitas, $120 las 2. Nuestro perrito ya tenía la suya, muy nice, muy cómoda, así que no hubo necesidad de comprarle. También pensamos en los detalles, el tarrito para traerles el agua y la comida, los pañales para las maletas, el tranquilizante recomendado por un veterinario, eso nos costó como $20 el tranquilizante. Ellos recibieron sus vacunas en ese fin de semana, $30, una desparasitación que era requerida por $50, requerían un chip, $45, el certificado médico de los 3 nos costó $150 y el trámite ante la entidad en nuestro país que es el ICA para poder salir, eso fueron $30. Esos días de esta semana segunda fueron muy intensos. En paralelo avancé con temas muy prácticos también, como planear la cancelación de las líneas telefónicas en un mes siguiente o 2 meses después, activar las tarjetas para uso en el extranjero y sobre todo si hice algo que fue dejarle a mi hermana, en quien confío plenamente, dejarle un poder amplio para que me represente en caso de que fuese necesario en Colombia. Luego llegó la tercera semana, fue la semana del 30 al 7 de octubre, fue la semana de compra de tiquetes y los últimos ajustes. En esta semana hicimos maletas, dejamos todo lo más real posible a cómo las llevaríamos en el viaje. Aún faltaban todas las pertenencias de mi esposo porque él estaba trabajando en otro lado y se uniría a nosotros dependiendo de la fecha pues que compráramos los tiquetes, pero ya estaban sus 2 maletas disponibles. En esta semana finalmente compramos los tiquetes del trayecto de ida, lo hice personalmente porque por agencia me salía muy costosos, entonces una fecha que encontramos para viajar muy buena con tiquetes a un precio asequible fue el 31 de octubre. Y los 4 tiquetes en este trayecto nos costaron $1,300 aproximadamente. Los tiquetes del trayecto de regreso, como ya les conté que habíamos tomado la decisión de solicitar refugio, esos los compramos en una tarifa económica y nos costaron alrededor de $1,050 los tiquetes de los 4. Luego siguió que tenía que averiguar con la aerolínea el transporte de las mascotas. Nuestro perrito siempre, toda la vida ha viajado como soporte emocional de mi niña. Y las gatitas no las permitían como soporte emocional, entonces nos tocó comprarle los tiquetes. Y había que hacerlo rápido porque en cada vuelo hay un número limitado de animales que deben transportarse, que pueden transportarse. Entonces el certificado emocional y los tiquetes de las gatitas nos costó alrededor de $310. Ya con tiquetes comprados organizamos el viaje para ir a despedirnos de nuestras familias. Yo trabajé hasta el 6 de octubre. El 6 de octubre dije muchas gracias y hasta luego.
Luego vino la cuarta semana, del 7 de octubre al 28 de octubre, perdón, cuarta y quinta semana, que fue las despedidas y la búsqueda de alojamiento en Canadá. Entonces ya viajamos a despedirnos de nuestros familiares, mis niñas se irían a despedir de sus abuelos paternos en la ciudad de Neiva y mi esposo se uniría a ellas el 23 de octubre cuando finalizaría su trabajo, ya con fecha de viaje, ya dijo en su empresa: hasta este día trabajo. Y yo viajé a despedirme de mis familiares, volé de Bogotá hasta Guayaquil, Ecuador, y regresé a Bogotá el 24 de octubre. Entonces me tomé esas 2 semanitas para reunirme con mis familias en diferentes partes y regresé el 24 de octubre y ya solo faltaba una semana para nuestro viaje. También esos días planeé cómo sería nuestra última semana en Colombia y qué haríamos cada día, los detalles había que ultimar ya. Entonces, más o menos los días del 14 de octubre me dediqué a buscar un Airbnb acá en Canadá. La verdad lo hice por costos y buscando una ubicación cercana al aeropuerto, porque lo que había investigado acerca del refugio es que muchas veces eso toma muchas horas en el aeropuerto. Entonces yo dije, bueno, nuestro vuelo está para aterrizar a las 9 de la noche, no sabía a qué horas nos iban a salir del aeropuerto, así que lo tomé incluido el 31 de octubre y la ubicación estaba cercana al aeropuerto, y lo otro es que también la parte económica. Entonces, nosotros, ese Airbnb me costó alrededor de $590 por 6 noches y permitían mascotas. Entonces, siguiendo el consejo de un conocido que me dijo que estando acá en Canadá buscara ya un hospedaje de largo tiempo, entonces el plan era venir acá, tomar ese Airbnb por esos 6 días y en ese tiempo buscar ya como una ubicación por algo de 2 meses, que era lo que teníamos planeado. Bueno, ya eso fue a mediados de octubre y pasamos ya a cuando volví a Bogotá. El 26 de octubre tenía que llevar a los animalitos a la cita en las instalaciones del ICA, que es la entidad en el aeropuerto, para toda su revisión médica y de documentos. Fue una larga espera de 2 horas y al final ni siquiera los vieron, sino que me dieron el certificado que estaban aptos para salir del país, y los certificados estaban debidamente traducidos al inglés y eran válidos por 5 días únicamente. Entonces desde el 26 al 31, que era nuestra fecha de viaje. Este último fin de semana en casa en Bogotá volví a sacar las cosas de las maletas y me puse a empacar en bolsas al vacío. Fueron súper útiles, las conseguí en Dollarama a pesos, a 500 pesos creo. Fueron súper útiles y prácticas para empacar en las maletas. Bueno, y los últimos días llegaron así, el día ya del 28 al 31 de octubre. Finalmente este domingo 28 de octubre llegó mi esposo con las niñas. Toda la familia de él viajó a Bogotá a despedirnos. Ese día fue un domingo, mi hermana nos hizo un súper almuerzo de despedida, un sancocho, y bueno, ya empezaron como ese cúmulo de emociones. En la tarde ese día aprovechamos para revisar algunas pertenencias que teníamos allá en el storage de mi hermana y ya dar instrucciones finales sobre el destino de esas cosas, y ya pues nosotros ya no contábamos con ellas. Finalmente el día lunes hicimos las maletas de mi esposo. Ella tenía todas sus pertenencias juntas, reorganizar maletas, y aunque quisimos traer las cosas de cada uno en sus propias maletas, pero no fue posible. Nos tocó darle la vuelta, reorganizar, y finalmente nos quedaba por empacar los bolsos de mano. Así que nos pusimos en esa tarea y ya todos los costos de lo que les conté, de lo que habíamos incurrido, y en este momento ya teníamos $2.500 en efectivo en nuestra cartera y otros $3.000 que traíamos en nuestras tarjetas, en nuestras cuentas bancarias de débito. Eso fue el día lunes. El día martes nos fuimos con las niñas a relajarnos, a hacernos uñas, a arreglarnos cabello. También en la tarde llegaron algunos amigos a despedirnos. Ese día dejamos todo listo, la idea era dejar todo listo para llegar muy puntuales al aeropuerto, y aún así nos dio la 1 de la mañana ultimando detalles, guardando cosas, armando una carpeta, porque yo traía una carpeta de documentos que traíamos. Recuerden que había decidido solicitar refugio, y entonces yo dije, no, si hay algunos documentos con el tema de seguridad que vivimos en Colombia que me los pidan allí, pues los traía a la mano. Y una cosa que me estaba olvidando ese día 30 de octubre era hacer el check-in. Finalmente, bueno, ya tarde en la noche lo hicimos y ahí mismo empatamos con el día 31 de octubre. Se llegó el día tan esperado. Yo me levanté muy temprano, a las 5:30 de la mañana. Tenía que, bueno, a ultimar detalles, imprimir algunas cosas, revisar nuevamente los documentos de mis animalitos, que estuvieran muy bien, nuestros documentos, los documentos legales en el caso de la solicitud de refugio, pues si se requerían cosas.
Y bueno, las niñas y mi esposo se levantaron a las 6:30 de la mañana, se arreglaron. A las 8 de la mañana ya estaban listos para bajar al desayuno. Y ya bajamos y mi hermana nos había preparado el más espectacular desayuno colombiano de despedida: tamales, patacones, empanada, fruta, papaya, chocolate, café, deditos de queso. Eso fue impresionante, pero una delicia. Nos sentimos, mejor dicho, veníamos con el corazón y el estómago llenito. Y bueno, a las 9:30 ya nos fuimos para el aeropuerto, contemplando el tráfico y la congestión de Bogotá. Llegamos muy a tiempo, temprano, porque nuestro vuelo era a las 3 menos 15 minutos de la tarde. Arribamos al aeropuerto a las 11 de la mañana, fui con tiempo a pasar las maletas y nos quedó tiempo de tener una última despedida porque estaba toda la familia y mi esposo, estaba mi hermanito, mi hermanita con su familia y una de mis mejores amigas que viajó desde Cali también para despedirse. Eso fue algo muy, muy, muy emocional. Y bueno, a las 12:30, chao, chao, tenemos que entrar, vamos a hacer migración. Abrazos, besos, lágrimas, palabras de amor y adiós a toda nuestra comitiva de despedida. Y pues la promesa de que nos visiten y nos vengan a ver en el menor tiempo posible. Finalmente ya estamos en la sala de espera nosotros 4 con nuestros 3 animalitos y llegó la hora de abordar el avión. Tuvimos un espléndido vuelo de un viaje de 5 horas. Arribamos a Toronto a las 9:30 de la noche y esa pues ya es otra historia. La vista fue majestuosa y todos estábamos emocionados, con el corazón como que se nos quería salir del pecho. Con mi esposo nos dimos una mirada, tomamos nuestras niñas, tomamos nuestros animalitos y con toda la fe del mundo descendimos del avión a dar el gran paso: solicitar refugio. Entonces ahí mismo. Y recapitulando, entonces, mire, previo a todo el tema de planear el viaje, pues nosotros habíamos solicitado nuestras visas, el tema de pasaportes, el tema de biométricos. Esos trámites nos costó más o menos $1,350. Lo que fueron las maletas, $340. Los tiquetes aéreos, $2,330 más o menos. El hospedaje que les comenté, yo lo tomé del 31 de octubre al 6 de noviembre, pero luego me tocó ampliarlo por 5 noches más hasta salida del 10 de noviembre. Ese hospedaje en ese Airbnb primero me costó $930. Todo el trámite de nuestras mascotas, veterinarios, tiquetes y todo lo demás nos costó alrededor de $735. El dinero que les dije que traíamos en efectivo, $2,500, y lo que traíamos en nuestras cuentas bancarias eran $3,000. Entonces ahí más o menos vamos redondeando los $11,500. Fue una cifra que nosotros destinamos para este viaje. Que sí fue nuestro arribo a Toronto y los costos que ya les digo. Finalmente ya en otro video les contaré cómo hicimos después con ese dinero que traíamos y en qué lo invertimos.